¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Ya estamos a mitad de la primera semana de septiembre. Hablemosla como primera semana de septiembre. Ya hoy 7 de septiembre del 2022 y continuaremos con el tema ahora de potencia eléctrica. Se recordarán que en nuestra última clase estábamos hablando sobre lo que era la corriente eléctrica. Definimos que la corriente eléctrica era aquel flujo de carga que se mueve a través de un conductor. Nosotros convivimos diariamente con la corriente eléctrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahorita puesto una luz en nuestra habitación o en el ambiente en el que nos encontremos, pues la corriente eléctrica está realizando un trabajo para poder hacer que esa luz funcione. Ya sea que tengamos eso, tengamos conectado a nuestra computadora, tengamos conectado a nuestro celular, tengamos por allí conectado algo, la corriente eléctrica está haciendo un trabajo en mantener en funcionamiento ese dispositivo. Pero la idea ahora es, pues, ¿cuánta potencia invierte la corriente eléctrica para poder realizar ese trabajo? Recordemos que la potencia se define como la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Es decir, cuánto trabajo hago por tiempo. Y pues como nosotros sabemos, cada vez que hacemos trabajo estamos invirtiendo energía. Entonces yo podría definir que la potencia pues no es más que la energía dividido el tiempo también. Pero para los fines que nosotros perseguimos ahorita, pues yo podría escribir que la potencia no es más que la energía eléctrica dividido el tiempo, siendo esta la energía potencial eléctrica, delta U. Ahora, recordemos que en algún momento del curso, ya hace un par de semanas quizás, aprendimos que la diferencia de potencial describe el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Por lo tanto, el cambio en la energía potencial eléctrica estaría dado por la carga multiplicada por la diferencia de potencial. De tal manera que si yo ingreso esta expresión en esta ecuación en la que estoy definiendo la potencia quedaría ahora dada por la carga multiplicada por el cambio en la energía, perdón, por la diferencia potencial, dividido el tiempo. Y de lo que aprendimos la clase pasada, carga dividido tiempo no es nada más que corriente eléctrica. Por lo tanto, la potencia se puede expresar como la multiplicación de la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. ¿Estamos? Aquí tengo una ecuación entonces que me define el valor de la potencia eléctrica en términos de la diferencia de potencial y la corriente. Sin embargo, si utilizamos nosotros la ley de Ohm, recuérdense que la ley de Ohm relaciona la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia, yo podría escribir la potencia en términos de algunas otras variables. En este caso, si yo sé que la diferencia potencial es corriente por resistencia, al reemplazarlo me quedaría aquí que la potencia es igual a la diferencia de potencial multiplicado, no es cierto, perdón, a la diferencia potencial que es corriente por resistencia multiplicado por intensidad de corriente. Lo que me lleva ahora a escribir que la potencia estaría dada por la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. Y aquí tengo entonces otra expresión que me define la potencia que desarrolla una corriente eléctrica a través de una resistencia R, teniendo una resistencia R. ¿Estamos? Si sigo utilizando la diferencia potencial, pero ahora en vez de reemplazar la diferencia potencial, yo reemplazo la corriente eléctrica, entonces la potencia se expresaría siempre partiendo de la primera ecuación, ¿vean? Si yo quiero reemplazar la corriente eléctrica, esta quedaría como la diferencia de potencial multiplicada por la corriente, y la corriente estaría dada por la diferencia potencial dividido la resistencia, al despejarla de la ecuación de Ley de Ohm. Por lo tanto, la potencia quedaría dada por la diferencia de potencial al cuadrado dividido la resistencia, y aquí tengo una tercera ecuación que me permite a mí calcular la potencia eléctrica en términos de la diferencia potencial y la resistencia ahora. Y vean que tenemos entonces tres ecuaciones para poder definir la potencia en términos de los valores que yo tenga. Si conozco diferencia potencial y corriente, utilizo esta. Si conozco corriente y resistencia, y si conozco diferencia potencial y resistencia. Aquí tenemos entonces las ecuaciones que nos van a poder definir esa potencia eléctrica. Recordemos un poquito que la potencia tiene su propia unidad de medida en el sistema internacional. La potencia se mide en watts, con su letra o su símbolo W. Estos son watts. ¿Sí? Esto es muy importante porque, por ejemplo, han visto ustedes que los focos, por ejemplo, las lámparas que nosotros tenemos en casa, generalmente funcionan en base a watts. Si ustedes ven, pues dice los focos LED que están de moda ahora,
que 8 watts, que 10 watts, que 5 watts, que 15 watts. Porque estamos hablando de la potencia que requieren para su funcionamiento. Y esa potencia se la tiene que proporcionar la corriente eléctrica. ¿Estamos? Todos los dispositivos, como ya vimos, generan una resistencia. Y entonces la resistencia y la potencia, dependiendo de la diferencia potencial en la que nosotros estemos trabajando, podemos, por ejemplo, determinar la corriente que circulará a través de un dispositivo para que éste pueda funcionar. Entonces, la potencia es muy, muy útil. Incluso, han visto que los medidores de la luz que tenemos todos en nuestra casa, los contadores que los conocemos acá, miden o utilizan más o menos la potencia para poder definir el consumo. Si ustedes van a su contador, si alguna vez lo han visto, si alguna vez han visto su recibo de luz, se darán cuenta que este viene dado en consumo en kilowatt hora. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero estamos hablando de que utiliza la potencia. Estamos viendo entonces que ellos nos están cobrando, las empresas eléctricas nos cobran en base a la potencia que en algún momento desarrollan la energía eléctrica para poder poner a funcionar todos nuestros dispositivos. La potencia también se mide en el sistema inglés con HP, que son caballos de fuerza. Horsepower. Estamos caballos de fuerza. Tenemos un factor de conversión entre watts y caballos de fuerza en nuestro formulario por si en algún ejercicio pues requerimos hacer la equivalencia de caballos de fuerza a watts o viceversa. ¿Estamos? Entonces tengamos muy bien en cuenta esto. Por favor, la potencia se calcula de 3 maneras diferentes dependiendo de los datos que nosotros tengamos. Y así vamos a poder determinar entonces lo que los problemas nos piden. Practiquemos estas ecuaciones, mejor dicho, con nuestro problema número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice así. El radio portátil de 9 voltios y 7.5 watts de un estudiante se quedó encendido entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Cuánta carga pasó por los conductores? ¿Cuánta carga pasó? Dice. Ustedes pueden notar que muchos dispositivos, como les decía, vienen dados en watts, que están intentando demostrar o decirme cuál es la potencia que requieren para su funcionamiento. En este caso, pues el problema me dice que la diferencia de potencial para que este funcionara es de 9 voltios. Y la potencia que está consumiendo es de 7.5 watts. Recuérdense que watts es joules sobre segundo, es la unidad de medida. Por lo tanto, estoy diciendo que este radio portátil necesita de 7.5 joules de energía por cada segundo para poder funcionar correctamente. Se quedó encendido entre las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces aquí tenemos un intervalo de tiempo. Ven que el intervalo de tiempo estaría dado por las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche. Veamos cuántas horas hay aquí. De las 9 a las 12 hay 3 horas y de las 12 a las 3 hay 3 horas. O sea que fue 6 horas. El intervalo de tiempo fueron 6 horas. Y terminemos esto en segundos. Entonces, vamos a ver. Aquí me quedaría 6 por 3600, que es lo que tiene, los segundos que tiene una hora. Me da de 21.600 segundos. Ahí tenemos entonces la cantidad de segundos que pasó encendido este radio portátil de 9 voltios a 7.5 watts. El problema lo que quiere es que determinemos cuánta carga pasó a través del radio para poder funcionar. Bueno, pues ¿qué ecuación tenemos? Pues tenemos una que dice que la potencia no es más que la corriente multiplicada por la diferencia de potencial. Pero a su vez definimos que la corriente estaba dada por la carga dividido el tiempo y esto multiplicado por la diferencia de potencial. Por lo tanto, si yo quiero conocer la carga, lo único que debo hacer es multiplicar la potencia, el tiempo y dividir esto entre la diferencia de potencial. De tal manera que si la potencia la tenemos allí de 7.5 watts, el tiempo que fueron 21.600 segundos y la diferencia de potencial que está dada en 9 voltios, yo voy a poder determinar la cantidad de carga que pasó a través del radio para que este pudiera funcionar. Si ingresamos datos a nuestra calculadora, entonces aquí me quedaría 7.5 multiplicado por 21.600 y todo esto dividido entre 9 y me da un resultado de 18.000. 18.000 coulombs. Esa es la carga total que pasó a través del radio para que este pudiera funcionar. Y vean, entonces hemos resuelto un problema bastante sencillo que involucra
los valores de potencia, de corriente y un intervalo de tiempo. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema dice así. Un motor de 120 voltios, me dan la diferencia potencial para que funcione. ¿Estamos bien? Tiene potencia de salida mecánica de 2.5 HP. Vean, aquí me dan HP. Ojo con esta información porque me dice, tiene potencia de salida mecánica de 2.5 HP. Los motores son dispositivos mecánicos que se encargan de transformar energía. Por ejemplo, el motor de un vehículo transforma la energía generada por las explosiones de la gasolina en energía mecánica para que el vehículo pueda moverse. Ahí estamos con un motor. Entonces lo que el problema me está diciendo aquí es que tiene potencia de salida mecánica de 2.5 HP, es que la energía que recibe, la energía que puede entregar para que algo funcione, por ejemplo un molino, un vehículo, cosas por el estilo, es de 2.5 caballos de fuerza. Es 90% eficiente al convertir la potencia que toma por transmisión eléctrica en potencia mecánica. Vean que me está diciendo que es 90% eficiente en convertir energías. Y la energía que utiliza para poder transformarla es energía eléctrica. El 90% de la energía eléctrica de la energía total que recibe, el 90% la devuelve como energía mecánica. Imagínense esto. Imagínense que ustedes van a utilizar, por ejemplo, una licuadora. Una licuadora es un motor. Vamos a dibujar aquí una toma de corriente. Y vamos a dibujar aquí una licuadora. Imaginemos que esta está conectada aquí a la corriente. Adentro de eso tiene un motor que se va a encargar de moler los alimentos. Para que el motor pueda funcionar, este requiere de la energía eléctrica. Y según lo que el problema me dice, si lo habláramos como una licuadora, del 100% de la energía que él toma, el 90% puede devolverse. ¿Y dónde se queda el otro 10%? Pues puede, por ejemplo, se perderá por fricción, se perderá a través de los cables, por resistencia, cosas por el estilo. Ahí se va perdiendo cierta cantidad de energía. Y entonces, pues simplemente el 90% de esa energía que toma la convierte en energía mecánica. Si el problema me dice que la potencia de salida es de 2.5 HP, vean, del 100% de la energía que toma, aquí ya solo está el 90% y esto representa 2.5 HP. Sí. Inciso A. Encuentre la corriente en el motor. ¿Cuánta corriente se necesita para que funcione este motor? Inciso B. Encuentre la energía entregada al motor mediante transmisión eléctrica en 3 horas de operación. Inciso C. Si la compañía eléctrica carga 0.16 centavos de dólar por cada kilowatt hora, ¿qué es esto? Ahorita vamos a verlo. ¿Cuánto cuesta que funcione el motor durante 3 horas? Qué problema tan extraño, ¿no? A ver, pues. El motor funciona a través de una diferencia de potencial de 120 voltios. Ahí estamos. El 90% de la energía, que son 2.5 HP, son energía mecánica. ¿De dónde se tomó eso? Se tomó de la energía eléctrica. ¿Cuánto era la energía eléctrica que tomó? Pues eso es lo que vamos a calcular. Vamos a hacer una regla de 3 para que sea más simple. El 90% de la energía que estamos usando son 2.5 HP. El 100%, ¿cuánto será? Es una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, la potencia de entrada o la potencia inicial, vamos a decirle, sería el resultado de multiplicar 100 por 2.5 dividido 90. Esto me da 2.78 aproximadamente. 2.78 HP. Eso significa que el motor está tomando 2.78 HP de la corriente eléctrica y entrega el 90% que son 2.5. El resto se pierde por algún tipo de transmisión de energía de alguna u otra manera. Por ejemplo, si aquí tiene alguna luz para funcionar, pues ahí hay cierta parte de energía o cosas por el estilo, ¿no? A ver, determinemos entonces cuánto es esta potencia ahora en watts, porque la unidad de medida que trabajamos es el watt. Entonces voy a escribir aquí HP y aquí vamos a escribir watts. ¿Y cuál es nuestro factor de conversión? Pues vayamos a ver nuestro superformulario. Aquí en nuestro superformulario, vamos a ver dónde está.
Aquí está. Tenemos que un HP, yo lo tengo con mayúscula acá, es de 745.7 watts. ¿Ven? Un HP es de 745.7 watts. Que se nos quede. Un HP son 745.7. Vamos a ver. Un HP son 745.7 watts. Hagamos esta conversión entonces. Aquí me quedaría 2.78 multiplicado por 745.7. Y me queda un valor de 2073.046 watts. Esto es el valor de la potencia que estamos tomando como potencia eléctrica. Entonces yo ya sé que de la toma nosotros estamos consumiendo una potencia de 2073.046 watts. Como yo sé que la potencia se calcula como la diferencia de potencial multiplicada por la corriente, entonces aquí puedo determinar la corriente, que es uno de los primeros datos que me pide el problema. Vean que la primera parte me dice encuentre la corriente en el motor. Entonces la corriente se calcularía como la potencia dividido la diferencia de potencial. En este caso, como la potencia es lo que acabamos de calcular, los 2073, entonces aquí me quedaría 2073.046 watts. Y esto lo dividimos entre la diferencia potencial, que son 120 voltios. Por lo tanto, calculemos cuál es el valor de la intensidad de corriente. Me quedaría aquí 2073.046 dividido 120, lo que me da un valor de 17.27 amperios. Por lo tanto, vean que entonces el motor consume una corriente de 17.27 amperios. Es una corriente bastante alta, 17 amperios es bastante. Para funcionar, 17 amperios. Bueno, muy bien. Ya tenemos resuelto entonces nuestro inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B dice, encuentre la energía entregada al motor mediante transmisión eléctrica en 3 horas de operación. Me piden la energía ahora. Vamos a calcular la energía. Recuérdense que definimos que la potencia era el trabajo dividido el tiempo, pero también definimos que era la energía dividido el tiempo. Por lo tanto, en este caso la energía se calcularía si nosotros multiplicamos la potencia por el tiempo. Pero aquí vamos a hacer un cambio. Generalmente trabajamos nosotros con el tiempo en segundos y la potencia en watts para obtener la energía en joules. Porque watts es joules sobre segundo. Pero muchas veces las empresas utilizan valores más pequeños para no utilizar cantidades muy grandes de energía. Por ejemplo, hablar de 18.000, aquí hablamos de una, no, aquí no hablamos de energía, ¿no? Bueno, pero imagínense hablar de energías de, por ejemplo, 15.000 joules, 20.000 joules, es una energía muy grande. Entonces se prefiere simplificar. Para poder calcular la energía, la potencia se va a trabajar ahora en kilowatts. Y el tiempo lo vamos a trabajar en horas. ¿Estamos? Vean que si nosotros multiplicamos la potencia, que fueron los 2073.046 watts, por el tiempo, y está hablando el problema de 3 horas, estaríamos hablando de 3 por 3600, la energía sería una cantidad muy grande. Entonces se simplifica utilizando cantidades más pequeñas, en este caso el kilowatt. Entonces, kilowatt hora. La potencia serían los 2073.046 watts, pero en kilowatt estaríamos hablando de 2.07 kilowatt, ya que es una cantidad ahora más pequeña, y el tiempo en horas, que son 3 horas. Entonces aquí me queda que 2.07, vamos a ver, 2.07 por 3, me da un valor de 6.21 kilowatt hora. Que si ustedes van a ver su medidor de corriente, pues los medidores de la corriente eléctrica, los contadores, miden la corriente o el consumo en kilowatt hora. O sea que prácticamente están midiendo la energía eléctrica que se consume. Por eso es que nos cobran la energía eléctrica. Que la energía pues no es más que el trabajo, es el trabajo que hace la corriente eléctrica en hacer funcionar todos nuestros dispositivos. Es una forma de poder, es una nueva unidad de medida que trabajamos, que es el kilowatt hora. Mide energía, por favor, tomemos en cuenta esto de la energía. Entonces, ya he calculado aquí el valor de la energía en estas nuevas unidades de medida que se conocen como kilowatt hora. El inciso C me dice, si la compañía eléctrica carga 0.16 centavos de dólar por cada kilowatt hora, vean, ¿cuánto cuesta que funcione un motor durante 3 horas? Bueno, qué fácil está, porque entonces vamos a ver para el inciso C, ya que ya nos familiarizamos con esta nueva unidad de medida, el costo estaría por la energía multiplicado por el costo unitario. En este caso, la energía, que fueron los 6.21 kilowatt hora,
multiplicado por lo que me cobran, que dice que son 0.16 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Entonces observen que yo puedo cancelar aquí kilowatt hora con kilowatt hora y ya me queda el costo en dólares. 6.21 multiplicado por 0.16. El hecho de que funcione 3 horas nos están cobrando 0.9936 dólares o casi $1. $1 entonces sería lo que nos cobrarían si nosotros tenemos ese motor que consume 2.5 HP a 120 voltios durante 3 horas, sabiendo que nos cobran 16 centavos de dólar por cada kilowatt hora de funcionamiento. Y allí entonces pues hemos resuelto nuestro ejemplo número 2. Tomen en cuenta que hemos introducido nuevas unidades de medida, ¿no? El kilowatt hora, una unidad de medida de energía eléctrica que se utiliza mucho para el cobro de esta. Es principalmente útil para el cobro de esta. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este ejemplo dice así, otra vez de costos. Suponiendo que el costo de la energía de la compañía, el costo de la energía de la compañía eléctrica es de 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora, calcule el costo por día de operación de una lámpara que consume una corriente de 1.70 amperios a partir de una línea de 110 voltios. Y esto es importante porque hay algunos cargadores de celulares, por ejemplo, que nosotros podemos dejar conectados y muchos de estos, si no son de los recientes, consumen energía a pesar de no tener conectado el celular. Muchos de los cargadores de celulares que actualmente existen tienen por así decirlo, como ¿cómo llamarlo? Un circuito integrado que permite desconectar el paso de corriente si no detecta que está circulando corriente a través de él. Estamos si no se necesita que cargue el celular. Pero algunos cargadores de los más baratitos, por así decirlo, a pesar de que ustedes los conecten, no tienen ese circuito integrado y siguen consumiendo corriente y siguen consumiendo corriente y siguen consumiendo corriente. Lo que puede ocasionar un gasto y puede representarse en un exceso en nuestro recibo de luz. Entonces, más o menos vamos a hacer esto. Algunos de los cargadores que nosotros utilizamos consumen 2 amperios y funcionan a una línea de 110 voltios, los que comúnmente conocemos. Si no es uno de esos cargadores actuales, o ven que se va a ver muy feo, ¿no? Pero si no es un cargador de marca, entonces son de los que compramos en cualquier esquinita, pues esos no vienen con esos circuitos integrados y consumen energía. A ver, pues, dice calcule el costo por un día de operación. Entonces estamos hablando de que el tiempo es un día. O sea, 24 horas. ¿Verdad? La corriente a la que funcionan es de 1.70 amperios. Y la diferencia de potencial a la que funcionan es de 110 voltios. Calculemos entonces la potencia. La potencia se calcularía como la corriente multiplicada por la diferencia de potencial. En este caso sería el 1.70 amperios multiplicado por la diferencia de potencial, que son 110 voltios. Por lo tanto, la potencia sería de 1.70 por 110. 1.70 por 110. Me da un valor de 187 watts. Voy a representar esta en kilowatts. Recuérdense que para kilowatts es por 10 a la 3, pues simplemente dividimos entre 1000. Esto me da 0.187 kilowatts. Aquí tenemos la potencia en kilowatt. Para calcular la energía, recuérdense que la energía es potencia por tiempo, pero la potencia dada en kilowatts, como lo tenemos ahora, de 0.187 kilowatts, y el tiempo en horas, que son 24 horas. Así tenemos la energía en esta nueva unidad de medida, que es el kilowatt hora. Por lo tanto, me quedaría 0.187 kilowatts por 24. Uy, no, así no. 187 por 24 me da un valor de 4.488 kilowatt hora, que es la unidad de medida que vamos a trabajar, que vamos a manejar. Kilowatt hora. Quiero saber cuánto cuesta, cuál es el costo de usarlo. Pues el costo entonces sería la energía por el costo unitario. En este caso sería 4.488 kilowatt hora multiplicado por, según lo que el problema dice, son 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Entonces vean que lo damos kilowatt hora y ya me queda entonces lo que la empresa me va a cobrar por usarlo un día. Entonces 4.488 multiplicado por 0.11
Esto me da un valor de 0.49 aproximadamente, entonces 50 centavos de dólar sería lo que nosotros pagaríamos por tener conectado este cargador durante un día. Imagínense que lo tuviéramos conectado durante los 30 días del mes, pues esto me estaría representando que, vamos a ver, sería 30 por 0.5, 15 dólares, ¿no? Ya son 15 dólares. Si lo hablamos a nuestros costos, en Guatemala el costo de la energía pues está en 1.78 quetzales por cada kilowatt hora. Si nosotros tenemos un cargador conectado de los que no tienen circuitos integrados, estamos hablando de 2 amperios a 110 voltios. Entonces hagamos un cálculo rápido. La potencia serían 110 multiplicado por 2 amperios. Esto me da 220 watts. Lo dividimos entre 1000 para que nos dé kilowatt. Y aquí tenemos 0.22 kilowatt hora. Multipliquémoslo por 24 para saber cuánto consume. Y me da 5.28 kilowatt hora, ¿sí?, en un día de operación. Y multipliquemos esto por 30. Me da 158.4 kilowatt hora, ¿verdad? Kilowatt hora al mes, 158, imagínense, si es un cargador muy gachito, que nosotros lo tenemos conectado durante todo el día, sin uso, está consumiendo 2 amperios de corriente a 110 voltios. Eso va a representar un consumo de 158.4 kilowatt hora, imagínense. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los dispositivos que se quedan conectados y que consumen energía a pesar de no estar en funcionamiento. Muchos dispositivos nos advierten, por ejemplo, hay unos televisores que me dicen, pues, mantener recuerdo yo, el modo espera, que eso dice pues que sí va a consumir energía. Entonces, si nosotros no desconectamos ese dispositivo, entonces está consumiendo energía que se va a ver reflejado en nuestro costo mensual de la factura de luz. Entonces, pues para este caso particular en el problema, pues 0.50 centavos de dólar es lo que se pagaría por tener conectado ese motor o ese dispositivo, esa lámpara, perdón, durante un día completo. Y vamos con nuestro último ejemplo, muy parecido a los anteriores. El problema me dice, una lámpara fluorescente ahorradora de energía de 11 watts está diseñada para producir la misma iluminación que una lámpara incandescente convencional de 40 watts. Ven, es la novedad ahora, ¿no? Las bombillas incandescentes, aquellas amarillas que calentaban mucho, consumían mucha potencia, mucha potencia, y generaban poca luz para la cantidad de potencia que se generaba. Ahora las luces LED, por ejemplo, generan muy poco calor comparado con el calor que generan esas bombillas y consumen más potencia en la generación de energía. Entonces son más eficientes. Utilizamos menos potencia para crear la misma iluminación que antes. En este caso, vean, la lámpara fluorescente de 11 watts genera la misma iluminación que una de 40 watts. Suponiendo que la compañía eléctrica cobra 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora, ¿cuánto ahorra el usuario de la lámpara ahorradora de energía durante 100 horas de uso? Bueno, vamos a dividir entonces aquí nuestro cuaderno. Tampoco vamos a usar mucho. Y vamos a utilizar aquí la lámpara ahorradora. La lámpara ahorradora. Y voy a poner aquí la lámpara incandescente. Incandescente lleva SC. Ahí estamos. Incandescente. A ver, pues, las dos, vamos a ver. Una consume 11 watts. Entonces la potencia es de 11 watts, la ahorradora. Y la incandescente tiene una potencia de 40 watts. Vamos a ver cuánto cobrarían, cuánto sería el costo si lo tendríamos 100 horas usándose. 100 horas, ahí estamos. Y el costo de la energía es 11 kilowatts. El costo unitario es de 11 kilowatts, no, perdón, 11 centavos por cada kilowatt hora. Costo unitario, 11 centavos por cada kilowatt hora. Ahí estamos. Primero determinemos entonces la energía.
Recuérdense que la energía se trabaja en kilowatts y en horas. Entonces, 11 watts en kilowatts, estaríamos hablando, vean, si lo hacemos aquí, me quedaría 11 dividido 1000. Sí, 11 dividido 1000 me daría que la potencia es de 0.011 kilowatts multiplicado por 100 horas de operación. La energía, entonces, vamos a ver, por 100 me daría 100, qué curioso, 100 kilowatt hora. Y finalmente el costo estaría dado por la energía multiplicado por el costo unitario. En este caso el costo serían los 100 kilowatt, la energía serían los 100 kilowatt hora por el costo unitario que son 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 100 por 0.11 me da un costo total de 11 dólares. 11 dólares pagaríamos por tener esta lámpara ahorradora conectada durante 100 horas. Hagamos lo mismo con la lámpara incandescente, la tradicional. Pues calculemos la energía. La energía, como antes, pues es la potencia, y como siempre, la potencia en kilowatt. Entonces 40 dividido 1000 me da un valor de 0.04 kilowatt multiplicado por 100 horas. Entonces la energía, en este caso si multiplico esto por 100, me da de 4 kilowatt hora. ¿Cuánto me había dado acá? No me equivoqué aquí, vamos a ver, 0.011 por 100. ¿Verdad que sí me equivoqué? Miren, curioso, ¿no? 1.1, 1.1, es 1.1 por 0.11, me da, qué extraño. Bueno, pensemos que está bien. Aquí me quedaría entonces 0.121 dólares, ¿verdad? Casi 12 centavos. Ahora vamos para acá. Entonces la energía es kilowatt hora, entonces el costo estaría dado por la energía por el costo unitario. En este caso, el costo estaría dado por los 4 kilowatt hora que consumimos, multiplicado por el costo unitario que son 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Finalmente el costo entonces sería 4 por 0.11, me da un valor de 0.44 dólares. Es decir, 44 centavos de dólar pagaríamos teniendo esta lámpara incandescente encendida durante 100 horas, mientras que la lámpara ahorradora pagaríamos simplemente 12 centavos. El problema me pregunta, ¿cuánto ahorra el usuario? Entonces el ahorro sería la diferencia, porque al final, independientemente de de qué luz se va a tener encendida, pues cualquiera de las dos consume. Cualquiera de las dos me genera un costo. Entonces el ahorro estaría dado por los 44 centavos que pagaría si utilizara una lámpara incandescente, menos los 0.12 centavos que pagaría utilizando la lámpara ahorradora. Entonces los 0.44 menos 0.12 me da un valor de 0.32. Entonces el ahorro, estaríamos hablando de 0.32 centavos, no son quetzales, centavos de dólar, en utilizar una lámpara incandescente, no, perdón, una lámpara ahorradora fluorescente que una lámpara tradicional de las incandescentes. Ahora este problema lo saqué ya de un libro o algo ya pasado. Todavía no se consideraba la tecnología LED. Ahora tenemos los LED que consumen mucho menos que una fluorescente e iluminan más. Iluminan más. Entonces, aún las LED son más eficientes que las lámparas fluorescentes. Por supuesto, cada una tiene sus pros y sus contras, como todos los dispositivos electrónicos o todos los dispositivos que utilizan electricidad, cada uno tiene sus pros y sus contras. Ya la elección del uso de cada uno pues va a definir los pagos que vamos a hacer. Por ejemplo, una lámpara incandescente no cuesta lo mismo que una lámpara LED. Por supuesto que hay mucha diferencia. Entonces,
Este poco pago puede significar mucho para algunas personas que no puedan costearlo, pero por supuesto se va a ver reflejado en su recibo eléctrico durante un conjunto de meses, o pues invertir un poquito más en un foco para poder reducir significativamente, quizás, o tal vez no, la cantidad de pago que se hace en el recibo de energía eléctrica. Muy bien, chicos, entonces esto ha sido todo en la clase del día de hoy, una clase cortita, no es un tema muy complicado, espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que les sea útil, sobre todo para empezar a ahorrar energía, no es bueno desperdiciar la energía eléctrica, y nos miraremos entonces en nuestra siguiente clase. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Audio Jungle.